Oh, Margot, hablo en inglés ahora. Ya, continuemos. Ahora sí, gracias. Ya, entonces el objetivo es conocer, comprender y aplicar el estudio de los ángulos en triángulos, eh, el cual ya vimos, ¿no es cierto? Estamos a punto de terminar con esta parte. Eh, ya vimos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 y la suma de los ángulos exteriores es 360. Eh, Se puede sacar el ángulo exterior de acá sumando los dos ángulos opuestos interiores, este de acá sumando los dos ángulos opuestos interiores, y el valor de este ángulo de acá exterior sumando estos dos ángulos interiores opuestos, ¿ya? Ok, también lo vimos eso, hicimos todos estos ejercicios y definimos algunos de los triángulos, ¿no es cierto? Y aquí nos faltaron los ejercicios de esto, ¿ya? Teníamos el triángulo escaleno que tiene sus tres lados de distinta medida, por lo tanto sus triángulos también tienen distinta medida. El triángulo isósceles que tiene dos lados de igual medida, S y S, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos dos ángulos que se llaman ángulos basales, están acá, porque esta es la base del triángulo isósceles, ¿ya? Eh, Son iguales, ¿ya? Como tiene dos lados iguales, esos dos ángulos de ahí también son iguales. Y el triángulo equilátero era aquel que tenía sus tres lados iguales, por lo tanto, sus tres ángulos son iguales y valen 60, ¿ya? Sus tres ángulos interiores, ¿sí? Ya. También se clasifican los ángulos, perdón, los triángulos según su ángulo. El triángulo que se llama acutángulo tiene sus tres ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados, ¿ya? Los rectángulos tienen un ángulo recto y este triángulo muy especial tiene propiedades, ¿ya? También hay triángulo rectángulo isósceles, que significa que esos dos ángulos, perdón, esos dos lados son iguales, pero tiene un ángulo rectángulo, ¿ya? Este se llama triángulo rectángulo isósceles, ¿sí? Tiene dos lados iguales, pero estos dos tienen que valer necesariamente 45, ¿ya? ¿Sí? Ese sería un triángulo rectángulo isósceles, ¿ya? Pero los triángulos rectángulos en general tienen un ángulo recto, como ese que está ahí. Y el obtus ángulo tiene un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un ángulo que vale más de 90 grados. Y menos que el 680, obviamente, ¿ya? Eso es un obtus ángulo. Entonces, nos quedamos aquí con los ejercicios, no hemos hecho ninguno de estos y los vamos a hacer ahora. Este es el primero y ustedes pueden intentar hacerlo. Yo le voy a dar un par de segundos, unos 3 segundos para que lo hagan. No, un minutito puede ser. O mientras yo lo voy haciendo, usted también puede intentarlo. Ya me puede mandar la respuesta por chat. eh, o bien abrir el micrófono y hablar nomás, ¿sí? Ok. Eh, Pregunta uno. Según sus lados y según sus ángulos, el triángulo ABC de la figura uno es. ¿Qué ángulo será? ¿Qué triángulo será? Eh, Siempre los ángulos, chiquillos, hablan de los lados opuestos, ¿ya? Siempre el que tiene mayor ángulo, tiene mayor lado opuesto. Eso es una regla de Euclides, euclidiana del triángulo, por si acaso. Si este ángulo vale 120, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿sí? Voy a borrar eso, ¿ya? Por dar un ejemplo. Bueno, está acá mejor. Si este ángulo, no sé, vale 110, por ejemplo, necesariamente, supongamos que este vale 40, ¿ya? Este tendría que valer 30, ¿sí? Para que sube 180. Por lo general, donde está el ángulo de mayor valor, es 110, el lado opuesto es el que tiene mayor distancia, el que es más grande, ¿sí? Lo seguiría este lado de acá y lo seguiría este lado de ahí, el tamaño, por el valor de los ángulos, ¿ok? Es un dato que no está en ningún libro. Ajá, no sé, en los libros están, no está en ninguna de estas diapos. Ok.
Entonces, vamos a empezar a desarrollar esto. Mire, la regla básica aquí es que la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180. Recuerden que usted también lo puede hacer. A ver, ¿alguien escribió? Ahí me está diciendo que puede ser una de estas alternativas. Ya alguien votó por esta. ¿Sí? Vamos entonces a calcularlo. Entonces tendríamos 4x, el ángulo 4x más el ángulo x más 30, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a 180. Estamos usando la regla básica. Alguien más escribió. Es el escaleno, dicen, y acutángulo. Otra persona dice eso. Otra persona, oh my God, votó por este de acá. ¿Ya? Veamos. Entonces voy a despejar X para ver cuál es el valor de estos ángulos. Obviamente estos ángulos tienen estos valores distintos, se nota aquí el tiro. ¿Ya? 5X, ¿no es cierto? Igual a, ese pasa restando acá, a 150, ¿no es cierto? Y X va a ser igual a 150 partido en 5. Y eso es 30, ¿no? ¿Sí? 3, sí, 30. Entonces este ángulo vale 30, no son todos distintos, ¿no? Y este ángulo vale 30 por 4, obviamente. Si X vale 30, este vale 4X, es 30 por 4, 120. ¿Sí? Uno nunca en geometría, chiquillos, y menos en ejercicios tipo PSU, perdón, PTU, ni ningún tipo de prueba de selección universitaria, chiquillos, nunca uno se tiene que basar en los dibujos. A veces algunas rectas parecen perpendiculares, pero si no lo dice el enunciado, no hay que asumirlo nunca, ¿ya? Entonces, si yo me fijo acá, eh, como tiene dos ángulos iguales, esto va a ser la base de un triángulo isósceles, ¿ya? De partida es isósceles, entonces está entre esto que está acá, ¿no es cierto? Si isósceles tiene dos lados iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esos dos ángulos basales son iguales, como lo dice acá. Entonces, según los ángulos, ¿qué tipo de triángulo es? Es un ángulo obtusángulo, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta correcta es la D. ¿Qué es lo que era un triángulo obtusángulo? Era que tiene un ángulo obtuso, un ángulo mayor a 90, ¿no es cierto? Que este que está acá, pero menor que 180. Ese sería el ángulo obtuso de este triángulo, entonces sería un obtusángulo, ¿ya? Eso lo vimos por el valor de sus ángulos, ¿sí? Ok. Era fácil de despejar X, pero quizá es más difícil de memorizar los conceptos, ¿ya? ¿Sí? Aquí para repasarlo rapidito, acutángulo tiene tres ángulos agudos, rectángulo tiene un ángulo agudo, este sería el rectángulo isósceles, y obtusángulo tiene un ángulo obtuso, el ángulo obtuso mide más de 90 y menos de 180. Vamos con otro ejercicio, mire, dice, en la figura 2, el triángulo ABC es equilátero. Si es equilátero, tiene todos sus lados iguales, es decir, que esos ángulos son todos iguales y todos valen 60. ¿Ya? El primer dato que le están dando. Y el triángulo BCD, BCD, a ver, BDC, perdón, BDC, rectángulo isósceles, es decir, ese ángulo de ahí es igual al de acá y por lo tanto, lo dijimos anteriormente, si ese vale 90 y esos dos ángulos son iguales porque es isósceles, y esa es la base del triángulo isósceles, y estos son dos ángulos basales, tienen que ser iguales, y si ese vale 90 necesariamente, estos tienen que valer 45. Y listo, y se resolvió el ejercicio, mire. Oh, me quedé pegado, perdón. Voy a empezar de nuevo entonces. Me quedé pegado. De nuevo. La respuesta, no sé si la vieron de la anterior, es esa. Isósceles obtusángulo. Ya dos, entonces. Dice, en la figura 2, el triángulo ABC es equilátero. Este triángulo ABC, este que está aquí, es equilátero. Si es equilátero, entonces estos tres lados son iguales y estos triángulos valen lo mismo, 60. ¿Ya? Esos triángulos son iguales, ya que el triángulo es equilátero tiene que valer 60. Me están preguntando por el ángulo X y esto es re fácil, ¿ya? Recuerden que hay un triángulo que se llama
rectángulo isósceles. Y si un triángulo es rectángulo isósceles, significa que esos dos ángulos basales son iguales y tienen que valer necesariamente 45 grados. Entonces, en este ejercicio de acá, nos dicen que el triángulo BDC, BDC es un rectángulo isósceles. Por lo tanto, esos dos angulitos de ahí son iguales y tienen que valer necesariamente 45 grados. Y listo, y el ejercicio se resolvió solo. Solamente sabiendo qué tipos de triángulos son, resolvimos cuál es el valor del ángulo X. ¿Por qué? Porque ahora aquí tengo un ángulo extendido. Y los ángulos extendidos valen 180. Es decir, que 60 más 45 más X es igual a 180. 60 más 45 son 105. Si yo despejo X acá, al tiro, sé que el valor de X es igual a 75 grados. De nuevo, este triángulo es isósceles, perdón, es equilátero. Si es equilátero, ese lado y ese lado son iguales, y esos ángulos interiores son iguales, y valen 60 grados. El siguiente triángulo es un triángulo rectángulo isósceles. Si es rectángulo isósceles, en D es rectángulo, ¿no es cierto? En ese vértice D es rectángulo, ese ángulo vale 90. Y si ese ángulo vale 90, y si es isósceles, esos dos lados son iguales, y una propiedad del triángulo isósceles es que esos dos ángulos basales son iguales, es decir que estos dos ángulos son basales y son iguales a 45 grados, ya que ese vale 90. Y tienes que sumar 180 los ángulos interiores, por lo tanto esos dos valen 45. Luego me queda aquí un ángulo de 60, un ángulo de 45 y un ángulo X. Y este ángulo que está acá está dentro de esta recta, por lo tanto es un ángulo extendido. Y si es un ángulo extendido, ese ángulo tiene que valer 180. Sumo todos los ángulos y despejo X, y X me da 75 grados. Ok, espero que se haya entendido, y si no, me habla, me dice que no se entendió y lo explicamos de nuevo. Pregunta número 3, mire, trate de hacerlo usted, le voy a dar un minutito. Dice, en la figura 3, el triángulo DEF, el triángulo DEF es equilátero. Tiene sus tres lados iguales, equilátero. Es decir, que esos ángulos tienen que valer 60. Y el triángulo ABC, ABC es isósceles de base AB. Es isósceles, es decir, todo este lado es igual a este lado. Y es decir, que esos dos ángulos serían los ángulos basales. Y serían iguales. Serían iguales esos dos ángulos. Ese ángulo de ahí sería igual a ese ángulo de acá. Ya que están en la base del triángulo isósceles. Si el ángulo ACB, ACB es 40. Y además, el trazo de E es paralelo al trazo AB. ¿Ya? Son paralelos. Este está más encachado este ejercicio. ¿Sí? ¿Cuánto les da a usted el ángulo X? A ver. Yo lo voy a empezar a hacer por mientras. Me perdí cómo sacar X. Veamos, pues mire. Ya. Es que aquí hay que usar una propiedad
hay que usar la propiedad que vimos de ángulo cuando teníamos dos rectas paralelas y una transversal. Se formaban pares de ángulo aquí. Entonces aquí hay un dato de que esa recta, el trazo de E es paralelo al trazo AB, por lo tanto, estas líneas de acá son secantes, son como esas. Entonces aquí los ángulos se pueden repetir. Mire, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. No. Sigamos. Mire, nos están dando los siguientes datos. Primero, que el triángulo DEF es equilátero, es decir, ese ángulo vale 60, ese ángulo vale 60 y ese ángulo vale 60. Este de acá, este triángulo ABC, es triángulo isósceles de base AB. Por lo tanto, si es isósceles, todo este lado de aquí es igual a este, y esos dos ángulos necesariamente tienen que ser iguales, porque son los ángulos basales del triángulo isósceles ABC. Y me dan como dato este ángulo de acá que vale 40. Si este ángulo vale 40, los ángulos interiores de ABC tienen que valer 180, y como es isósceles, esos dos son iguales. Para llegar a 180, desde el 40 tengo 140, y la mitad de 140 son 70 cada uno. 70 y 70. Ahí tengo 70 y 70, 140 más 40, 180. ¿Ya? Tengo esos angulitos que está ahí. Ya me estoy acercando, ¿no es cierto? Y el último dato que me dan, y que el dato que pega la salvada aquí, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo? Es que el trazo de yo lo puedo prolongar, pues, y si lo prolongo, puedo usar, bueno, y si no lo prolongo tampoco, es que quiero que lo vean. Puedo usar las propiedades de dos rectas paralelas que se intersectan con una transversal de gravedad, ¿sí? Con una transversal, perdón. En ese caso, ese ángulo de ahí es igual a ese ángulo de acá, ese ángulo de acá, ¿no es cierto? Es igual a este ángulo de acá, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ese ángulo de ahí es igual a ese ángulo de ahí, este ángulo de acá, ¿no es cierto? Es igual a ese ángulo de ahí, ¿sí? Eh, ok, entonces, yo este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Si yo prolongo esta recta acá, lo puedo copiar acá, pues. Y me voy a dar cuenta de que hay 60, que hay 60, que tienen que haber 60 también, pues, ¿sí? Y punto. Y luego tengo 70 más 60, 130. ¿Y cuánto me falta para llegar a 180? Ya que las medidas de los ángulos interiores del triángulo es 180, me faltan 50 grados. Ya este está un poco más complejo, ¿sí? Hay que admitirlo. Ahora, no solamente pude haberlo hecho de esta forma, sino que también si me quedé aquí, por ejemplo, eh, pude haber, no sé, buscado este ángulo de aquí. No pude. No se puede. Tiene que extender cualquiera de estos, ¿no es cierto? O extendía este, ¿no es cierto? Y ponía el ángulo de 60 acá. Y decía que estos son dos opuestos por el vértice. Y aquí hay un ángulo de 60 también, porque son opuestos por el vértice. Y listo, pues. Yo obtengo los mismos resultados. ¿Ya? Este estaba más peludito. Ya estaba más difícil. ¿Sí? Estaba más peludo este ejercicio. Mira, hasta los ángulos quedan más peluditos. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que lo explique de nuevo? ¿O seguimos nomás? Si no hay duda, entonces yo creo que está todo regio y avanzo. Ya avancemos entonces. Mire, este ejercicio, a ver, sí, lo puedo explicar de nuevo, estimado. Veamos. De nuevo, mire, aquí lo importante es saber lo siguiente, es saber que la clave aquí está en recordar propiedades que ya hemos visto anteriormente, po, que si esas dos rectas son paralelas y la atraviesa la transversal, ¿sí? Esta recta se llama transversal porque atraviesa aquí. Ese angulito de ahí, ese angulito de ahí, yo lo puedo trasladar para acá, ¿sí?
¿Cómo lo puedo trasladar? Mire, estoy... Oh, my God. Oh, my God, ¿qué estoy haciendo? No. Ya, ese ángulo de ahí es el mismo que el que está acá. ¿Ya? Este ángulo de acá es el mismo ángulo que está acá. Ese ángulo de aquí, ¿sí? Es igual a este ángulo de acá. Son iguales esos dos en todo caso, ¿ya? Pero son opuestos por el vértice. Y lo mismo aquí, ¿ya? Pero por darle un ejemplo, ¿ya? Esto es, no sé, pongámosle epsilon, ¿ya? Epsilon acá, ¿sí? Eh, Aquí están los ángulos alternos internos, alternos externos y los ángulos correspondientes, ¿ya? Que ya los vimos, ¿se fija? Lo importante aquí es seguir los datos del ejercicio, que me dicen que este triángulo que está aquí adentro es un triángulo equilátero, y si es un triángulo equilátero, esos tres lados, el lado DF, el lado EF y el lado ED, son iguales, por lo tanto, este ángulo de aquí es igual, son todos iguales. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180, y si son todos los lados iguales, los ángulos también son iguales. Ok, eso por una parte. Después me dicen que este triángulo que está acá afuera es isósceles que tiene base AB, ¿ya? Este es un triángulo isósceles y esta sería su base AB. Ese lado tiene que ser igual a ese lado para que sea isósceles, y ese ángulo basal tiene que ser igual a este de acá. Esos dos ángulos tienen que ser iguales, es decir, que este ángulo de aquí tiene que ser igual al ángulo que está acá. Ese ángulo de ahí tiene que ser igual a ese ángulo de allá. Y como dato me dicen que este ángulo de aquí vale 40 grados. Si este ángulo de aquí vale 40 grados, estos dos son iguales, necesariamente este ángulo tiene que valer 70 y este ángulo tiene que valer 70. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores es 180. 70 más 70, 140, más 40, 180. ¿Sí? Ahí están. Ahora, el dato que me dan es que el trazo de E es paralelo al trazo AB. Son paralelos como acá. ¿Ya? Esos dos son paralelas. Y esta sería una secante, entonces cualquiera de estas rectas sería una secante. ¿Sí? Si yo la extiendo para allá, ¿sí? Y estas dos serían paralelas. Esa de ahí con esta de acá sería paralela. Por lo tanto, ese ángulo de ahí se puede repetir acá. Es como F y F, es lo mismo. Ya mirado desde el otro lado. ¿Sí? Este ángulo de aquí igual al ángulo de acá. Aquí hay un ángulo extendido y los ángulos extendidos valen 180. Espera un poco, voy a hacerlo de nuevo. Ya, 40, 70, 70, 60, 60 y 60. Ok. Ya dijimos que ese ángulo vale 60, ¿no es cierto? Este es un ángulo extendido y tiene que sumar 180, todos los ángulos que hay aquí. Para que sumen 180, ese tiene que valer 60, y ahora sí puedo despejar el ángulo X. Eh, la suma de los ángulos exteriores tiene que ser 180, por lo tanto 70 más 60, 130, y para llegar a 180 me faltan 50. Por lo tanto ese ángulo X vale 50. No sé si le quedó más claro el ejercicio estimado. Si le quedó más claro o no, a ver, veamos. Gracias, listo, gracias. Ok, vamos entonces. En la figura 4, el triángulo ABC es isósceles de base AC. Esa es la base, y esos dos lados tienen que ser iguales. Ese lado de ahí con ese lado de acá tienen que ser iguales. Este lado de aquí y este lado de acá tienen que ser iguales. Por lo tanto, este ángulo de aquí tiene que ser igual a este ángulo de acá. Ok. Y el triángulo
BDC, BDC es rectángulo isósceles, mire de nuevo. Entonces, ese lado de ahí tiene que ser igual al de acá, ¿sí? Y si es rectángulo isósceles, ese ángulo vale 45 y este ángulo vale 45, ya que la suma interior tiene que dar 180. Y si es isósceles, esos ángulos son iguales. Ok. Y me dicen que el ángulo ABC, el ángulo ABC, ese ángulo que está ahí, que yo voy a llamar alfa, ¿sí? El ángulo ABC, que yo voy a llamar alfa, dividido en el ángulo CBD, el ángulo CBD, que es este que está aquí, el ángulo CBD, que es 45, es igual a 2 dividido en 3. Eso me está diciendo esa proporción de ahí, ¿sí? Me están dando un dato proporcional, nada más que eso. Me dicen que este triángulo es isósceles de base a C, es decir, ese ángulo de ahí tiene que ser igual al ángulo de acá, ¿sí? Y me dicen que este también es isósceles, pero es un triángulo rectángulo isósceles. Ese vale 90 y necesariamente esos dos tienen que valer 45. Y me dicen que hay una proporción entre este ángulo de aquí, que yo llamé alfa, y este ángulo de acá, que vale 45. Es decir, que alfa por partido en 45 es igual a 2 partido en 3. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo ACD? El ángulo ACD. ¿Cuánto mide todo este ángulo de aquí? ¿Sí? Es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Para eso tengo que tener este ángulo de acá y así voy a conocer esos dos de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Despejo alfa de aquí, pues paso ese multiplicando allá y listo. Y se despeja alfa. Alfa es igual a 45 por 2, 90, dividido en 3. 90 dividido en 3 es 30. Alfa vale 30. Ya, alguien se inclina por la D, ¿ya? Hay una persona que me mandó la respuesta, creo que esa es la correcta, ya la calculé con mis superpoderes. Veamos. Eh, Alfa vale 30, ahí está, 30. Si alfa vale 30, esos dos ángulos de ahí son iguales y forman los ángulos de un triángulo, es decir, para que sume 180, ¿cuánto me falta el 30? 150 valen esos dos. Como son iguales, cada uno vale 75 y 75. Y me están preguntando, la pregunta es por este ángulo que está aquí, ¿sí? La pregunta es por el ángulo ACD, ACD, que es el que está ahí. El ángulo ACD vale 75 más 45. 75 más 45 serían 120 grados. Ahí está, muy bien, Melanie. Ok. Eso sería entonces la respuesta del ejercicio número 4. Hoy se va a pasar ahora volando haciendo ejercicios de esto. Ya, este me lo voy a saltar para que veamos algunas cositas, porque nos queda poco tiempo. Este, si quiere, le saco una foto y me lo manda al correo resuelto y yo le doy 3 décimas. ¿Se fija? Ok. Si quiere, le saco una fotito y me lo manda resuelto y yo le doy 3 décimas. ¿Sí? Por este ejercicio. Ok. Y por el 6 también, pues 3 décimas más. Mire, mire que soy jugado, mire. 3 décimas por ese y 3 décimas por ese. ¿Ya? Tiene toda una semana, tiene hasta el otro viernes de entregar, así que relajado. ¿Ok? Si quiere lo anota en el confort y cuando uno va a hacer sus necesidades puede ahí relajarse un poco y resolver el ejercicio en el confort. Y después me manda la foto. No, ¿cómo se le ocurre? Guácala. Sí, lo voy a subir el PPT también. Hoy día mismo, ya lo tengo anotado aquí en mi super agenda. Mire, a ver, por ahí está. Ah, no. No, se lo tenía anotado. Aquí está, bien. Subir PPT dice. ¿Fija? Está en mi super agenda. Ya. Vamos entonces. Ya.
Ah, no veo los monitos de YouTube. Ya. Aquí está el nuevo objetivo, ¿no es cierto?, que es conocer y comprender los elementos secundarios del triángulo. El triángulo tiene elementos secundarios que son unas especies de rayitas que uno le hace por el interior. Quizás si alcanzamos a ver círculo y circunferencia, vamos a relacionar todo eso. Ah, se está viendo, aquí no veo los monos. No sé por qué no los veo. Ok. Ya, entonces conocer, comprender los elementos secundarios del triángulo. Eso es el objetivo de la clase, el segundo objetivo de la clase de hoy. Fíjese, estos van a ser los elementos. El primer elemento secundario del triángulo se llama altura, ¿ya? Y la altura es el segmento perpendicular, ¿ya? Cualquier segmento cuando se llama perpendicular quiere decir que forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? La altura es el segmento perpendicular que va desde un vértice, eso se llama vértice, esas puntitas del triángulo se llaman vértices, al lado opuesto a su prolongación. Si parte del vértice A y va al lado opuesto, y tiene que ser perpendicular, no necesariamente llega al medio, ¿ya? ¿Sí? No necesariamente llega al punto medio del otro lado. Eso va a depender si el triángulo es isósceles o si es un triángulo equilátero, ¿ya? Pero mire, más adelante vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver que estos elementos cumplen ciertas propiedades para el triángulo isósceles y para el triángulo... y son re fáciles en todo caso, no es ningún misterio. Eh, todos estos elementos secundarios para el triángulo isósceles y para el triángulo equilátero tienen cierta cosa, pasa algo especial con ellos. Vamos a ver un poco más adelante. Entonces, si desde este vértice yo trazo una recta que sea perpendicular al lado opuesto, esa recta perpendicular al lado opuesto que llega al vértice se llama altura, ¿ya? Y si yo las dibujo todas las alturas de todos los lados del triángulo, en el punto donde se intersecta se llama ortocentro, ¿ya? Se llama ortocentro. El ortocentro es el punto de intersección de la altura. No sé, yo no sé a quién se le ocurren estos nombres, ¿ah? Pero bueno, si fueran chilenos estos matemáticos, no, yo creo que no le hubiesen puesto ortocentro a este punto, ¿ya? Pero como son extranjeros, no saben las tonteras que hablan. En fin, ya. Entonces la altura es la recta que parte desde el vértice y llega al lado opuesto y forma un ángulo perpendicular. Esa es la altura del trazo CD. Esta que está acá es la altura del trazo CA o AC, y este que está acá correspondería a la altura del trazo AB. En este punto se intersectan todas las alturas, se llama ortocentro, ¿ya? El siguiente elemento secundario del triángulo que nosotros vamos a ver se llama bisectriz, ¿ya? Y todas las bisectrices siempre dividen al ángulo de donde parte, desde el vértice que parte, divide el ángulo, ¿cierto?, en dos partes iguales, ¿sí? Si aquí estaba el ángulo gamma y lanzo la bisectriz, voy a tener dos angulitos, ¿cierto?, iguales. Si aquí estaba el ángulo alfa, alfa prima, y lanzo su bisectriz, entonces esos dos ángulos son iguales. Siempre divide al ángulo, digamos, del vértice, ¿no es cierto?, de donde parte, lo divide en dos ángulos iguales, ¿ya? No necesariamente llega al punto medio, ¿ya? Esas son propiedades especiales del triángulo isósceles y el triángulo... Esto es para cualquier triángulo, lo que estamos viendo aquí, en general para todos los triángulos, ¿sí? Y el punto donde se intersectan todas las bisectrices, ¿ya? Se llama incentro, ¿sí? Así se llama, donde se intersectan todas las bisectrices. La transversal de gravedad ya es el trazo que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. A ver, el punto medio, si parte de este vértice, la transversal de gravedad, y llega al punto medio del lado opuesto, quiere decir que este trazo yo lo divido en dos partes iguales, y a ese punto, donde está justo el medio de estos dos lados, llega a la transversal de gravedad. Parte desde el vértice y llega a ese punto de ahí.
Parte desde el vértice y llega a la mitad de este trazo de acá. Ahí. Llega al punto medio. ¿Sí? A la mitad de este trazo de acá. Si parte desde aquí, llega a la mitad del trazo de acá. Mira ahí. ¿Sí? Eso se llama transversal de gravedad y donde llega, ¿no es cierto? Aquí se llama centro de gravedad. ¿Ya? Si el triángulo, mira, aquí hay una observación. Si el triángulo ABC es rectángulo en C, si ese ángulo de ahí es rectángulo en C, entonces el trazo CD, el trazo CD, ese trazo que está ahí, fíjese, es igual al trazo AB y es igual a ese trazo de acá. Si fuera rectángulo y un lazo transversal de gravedad desde el lado rectangular, este lado de aquí es igual a este lado de acá y es igual a este lado de acá. Solo si este triángulo fuese rectángulo en C y desde ahí lanzo la transversal de gravedad. En ese caso, este trazo es igual a S y es igual a S. ¿Ya? Ese es un dato importante. ¿Sí? Muy importante. Continuemos entonces con los dos últimos elementos y con esto terminamos. La simetral es una recta perpendicular que parte desde el punto medio. Ojo, de cada lado. Si el lado AB de este triángulo, el punto medio, la parte del medio está ahí, de ahí hacia adelante llega la simetral. No necesariamente llega aquí al vértice, ¿ya? Corta el triángulo donde sea, ¿ya? Siempre busco el punto medio y lanzo la simetral. La simetral no la confundan con la altura parte desde aquí y es perpendicular al lado opuesto, o sea, podría estar más acá. Pero este justo parte del lado del medio, ¿sí? Y la mediana es el segmento de recta que une los puntos medios. Es decir, de este triángulo saco la mitad, ese es el punto de la mitad. De este lado del triángulo saco la mitad, ese es el punto. Y de este lado del triángulo saco la mitad, ese es el punto. Y uno, todos esos puntos, ¿no es cierto? Trazo desde el punto F hasta el punto E, del punto E hasta el punto D. ¿Sí? En ese caso, ese trazo es paralelo a este trazo de acá. Este trazo de aquí es paralelo al trazo de acá. Este trazo de aquí es paralelo a este trazo de acá. ¿Sí? Y además, los triángulos que se forman son todos congruentes, son todos iguales, idénticos. Por si acaso. Ese triángulo que está ahí es igual a este triángulo que está acá, es igual a este triángulo que está acá y es igual a este triángulo que está acá. ¿Sí? Eso significa congruencia, que son iguales. ¿Ok? Ya, pues. Y quedamos hasta acá. Con la materia van a quedar en el tintero los ejercicios de esto, que son los que vienen a continuación. Ya. Espero que les haya servido la clase. Yo creo que sí. A ver, alguien me escribió. Dice, con las líneas de color, no creo. A ver, voy a ver, se puede exportar aquí, a ver, veamos. Si no, para tomarle una foto. Al tiro. Sí, se puede exportar. Voy a exportar al tiro. Ahí está. Ya, sí lo voy a subir, lo voy a guardar ahora, inmediatamente. Y lo voy a, Gracias. listo, si se puede. No sabía que se podía guardar en este programa en PDF, así que supongo que guarda todas las líneas, ¿ves? Ya, quedamos hasta acá, chiquillos. Si tienen alguna duda, me la dicen ahora. Aquí está, entonces esta es la clase del 04 de junio. Ahí está, ahí la guardé. Ya, chiquillos, quedamos hasta acá. Le voy a subir esta clase rayada y la clase original también, pues, o sea, el PPT con los puros ejercicios en blanco. ¿Ya? Se los voy a subir hoy al Classroom. Aquí lo tengo anotado, así que no hay problema. En mi super agenda. Ya ahí está anotado. Voy a subir las clases. Ya, chicos, chicas, quedamos hasta acá. Chao, chao, que estén bien. Chao, Chao. chiquillos. Cuídense. Yo, profe. Ya, chao, chao, chicos, chicas, nos vemos.